Buenas noches, una buena noticia. La semana pasada, como ustedes saben, Civilitas estamos muy comprometidos con el armado del Plan de Córdoba, del FODA de Córdoba y sus respectivas ideas, pero desde la semana que viene comenzamos a forjar los grandes puntos de dolor que le duelen a toda la Argentina. ¿Y por qué? Porque hemos establecido un vínculo estratégico, una alianza estratégica con Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Aquí van a salir unas imágenes de lo que fue la reunión en Buenos Aires, donde presentamos al equipo de asesores de Buenos Aires que hemos congregado a lo largo del último año, gente muy valiosa de distinto tipo, sabes, valiente en lo económico, gente de las Fuerzas Armadas, gente de lo social, de la discapacidad. Vítolo, exactamente, un constitucionalista muy avesado, un abogado. Y bueno, Patricia muy contenta, y con ella entonces hemos quedado en trabajar desde Córdoba y desde Buenos Aires los puntos de dolor de la Argentina para presentarlo ahora en breve. Una buena noticia para todos los que somos miembros de Civilitas. Un gran punto de dolor, Sebastián, son los impuestos, que en Argentina nos están como dejando anclados, presos. Por eso desde este programa surge la voz ciudadana que dice basta de impuestos, basta de frenar toda actividad, nos impregna, nos contamina toda iniciativa privada. Hoy vamos a tener a varios especialistas, tanto desde Buenos Aires como de Córdoba y aquí en Piso, y vamos a tratar de ir ilustrando cómo nos agobia, cómo nos subyuga el tema de los impuestos. En este primer video, vean, somos el país que más carga impositiva tiene en el mundo. A ver. Vamos a explicar que la presión tributaria es un término que lo que hace es medir los impuestos que recauda el Estado sobre el PBI. Entonces, a nivel técnico, si vos vas al informe del Banco Mundial, te dice que Argentina es el país con mayor presión tributaria. Por el resto de la región, muy por encima de la región, y además el de mayor del mundo. Ahora, saliendo, si queremos escapar un poco del concepto técnico e ir a lo que pasa en la actualidad, es tan simple como preguntarle a cualquier empresario pyme o a cualquier asalariado o a cualquier hasta monotributista cómo influyen sus impuestos en su vida cotidiana. Por ejemplo, el IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, te dice que Argentina, un asalariado de Argentina, tiene el día de la independencia, es decir, que deja de tener dependencia del Estado, deja de pagar los tributos al Estado a partir del 1 de julio. Es decir, ¿qué pasa? Tuviste 6 meses donde tus ingresos solo los destinaste a pagar impuestos o tasas. Correcto. Y a partir del 1 de julio, por eso se llama el día de la independencia tributaria, empezás a generar ingresos para consumo, ahorro y demás. Primer agobio, estamos 6 meses trabajando para el Estado. Esto ya no es una cuestión de un partido o de otro, es que la ciudadanía no podemos sobrevivir así. O sea, basta de impuestos. Esto de que tenemos que estar financiando la ineficiencia, la casta política, por llamarlo en términos de Milei, no puede andar más. Carmen, muéstranos la cantidad de impuestos que pagamos. El IARAF ha hecho el aporte que dice el vademecum de impuestos. Lo mismo se nos adelantó la encuesta. Claro, aquí tenemos lo que es una encuesta que ha hecho la gente de KPMG, donde dice, los empresarios de la Argentina, ¿qué dicen? El 66% dice, che, ingresos brutos es el impuesto que más incide en la determinación de los precios y sus productos y servicios. Ingresos brutos es que el Estado te cobra la entrada sin saber si después gana plata, y en Córdoba es un impuesto terrible. Inversiones, 46% afirma que tuvo que desinvertir debido al marco fiscal argentino en el 2021. Bueno, aquí tenemos algunas de las cuestiones de las provincias, pero me voy a La informalidad económica, el 94% de las empresas de Argentina admite que el actual sistema tributario no es funcional a disminuir la informalidad económica del país, sino todo lo contrario. O sea, claro, alienta a que la gente esté en negro. Y lo último, a nivel de la región, 99% de los encuestados manifiesta no advertir suficientes esfuerzos o interés por parte de las provincias para atraer inversiones a sus territorios, y se señala a Córdoba como la jurisdicción que plantea algún instrumento de incentivo, que es algún toquecito. Esto lo vamos a subir a nuestras redes sociales, pero en definitiva, ¿qué están diciendo los empresarios en la Argentina? Si sigue el actual esquema impositivo, no se va a contratar gente, no se van a realizar inversiones, porque además de la inestabilidad del país, además de que no sabemos en qué momento cae Fernández, sube Cristina,
además nos agobian los impuestos. Carmen, ¿usted quiere mostrar? Sí, el me listado de los gustaría, impuestos? como el listado ha sido actualizado por el IERAF, no, el IERAL, vale El la IARAF, pena, el IARAF, IARAF, exactamente. perdón, de finanzas, o fiscal, mejor dicho. Están el listado de los 165 impuestos, que la verdad que es una lista que parece sin fin. Por supuesto, no son todos nacionales. Hay muchos de ellos que son provincial, la mayoría son tasas específicas que distorsionan, pero lo notable que de estos 165 impuestos, son 12 lo que explican más del 90% de la recaudación. Así que podríamos ponernos a pensar qué hacer con el resto, pero yo les sugiero que intentemos desprendernos de ellos. De estos temas vamos a hablar con José Lofarré, que gracias a Dios lo tenemos aquí como amigo de Civilitas, lo vamos a tener en piso, pero ahora vamos a un primer video de Sáenz Valiente, que desde Buenos Aires nos ha planteado, lo hemos puesto en 3 partes a lo largo del programa, pero en este primer planteo nos hace un planteo general sobre la distorsión a nivel impositivo. A ver. Bueno, la verdad que la presión fiscal en la Argentina es muy elevada. Es de las presiones fiscales más altas del mundo y eso está comprobado con análisis absolutos que se han hecho últimamente, pero sobre todo lo más problemático es la distorsión que produce en la economía porque no se cumplen los principios constitucionales, no hablamos de principios tributarios, hablamos de principios básicos, de equidad, de no confiscatoriedad, de razonabilidad, ese es un principio constitucional también, y de medir con precisión la capacidad de contribuir. No se puede pagar sobre impuestos ficticios, sobre renta ficticia, perdón. Esto es indispensable y esto sucede en forma muy frecuente o por no contemplar la inflación o por contemplarla en forma parcial o por no actualizar distintos aspectos, sobre todo de costos, por ejemplo, de venta de inmuebles, que eso produce una distorsión muy grande porque se paga sobre una ganancia que no es la real. Con lo cual, constantemente se están produciendo estos efectos distorsivos que afectan al desarrollo de la economía, al desarrollo de los negocios y en definitiva se pierden inversiones, porque las inversiones se van al exterior, porque la gente no quiere invertir en un país que lo trata de esta manera desde el punto de vista tributario, donde el privado es el que genera riqueza, con lo cual el Estado tiene que dejar espacio para poder generar esa riqueza, para poder generar negocios, para poder generar empleo. Todo esto es fundamental y lamentablemente no se cumple hoy por hoy. Seguimos alimentando la indignación sana de parte de los ciudadanos porque estamos gritando desde Civilitas, basta de impuestos, basta de esta carga pesada sobre el despegue de la Argentina. Podría haber mucho más empleo, mucho más oportunidades, pero definitivamente estamos trabajando 6 meses para el Estado. Fíjense en esta placa para que veamos que no es solamente un tema de empresarios, como vimos en el bloque anterior, sino que aquí hay productos básicos, ya lo van a ver directamente en la televisión, donde, por ejemplo, en el aceite el 42% es impuestos, en hierba, que es la hierba que tomamos, el matecito, 39,3% es impuestos. Fíjense que en una naranja el 38,3% es impuestos, en la carne un 29%, fideos 42% es impuestos. Bueno, y así, fíjense. El automóvil lo que más carga impositiva tiene. Claro, un auto, el 54,8% cuando compramos un auto va al Estado en distintos... La ropa, Seba, que decimos está cara la ropa, el 55% es impuesto. De hecho, usted tenía una idea muy buena, Carmen, en su momento, que era que directamente todos los precios salieran a la vista. Más impuestos, digamos. Exactamente. Precios como pasa en Estados Unidos, para que todos nos demos cuenta de lo que duele. Claro, yo creo que la gente no ha tomado conciencia del nivel impositivo. Creemos que la presión impositiva la sufren los empresarios y nuestra vida está impregnada de impuestos y de esa presión. Cuéntenos lo de PEC rápidamente porque tenemos que ir con Farré. Nosotros, yo he traído la factura de PEC de una ONG, discapacitados, les diría discapacitados que en algunos casos son huérfanos, miren el nivel impositivo que tienen en Córdoba, tienen 10% de ese fondo para inversiones de PEC, 21% de IVA,
10% para lo municipal. Tenemos 41% de impuesto sobre una factura de luz. Pero ¿qué hace? Que esa ONG de 215.000 pasa a 305 y no la puede pagar. Y no conseguimos ni siquiera que nos atiendan en EPEC. Bueno, muy bien. Pasan estas cosas para que veamos que los impuestos llegan hasta una ONG dedicada a lo último de los discapacitados las personas que están más vulnerables. Exactamente. Bueno, un video más de Sáenz Valente y ya estamos en la mesa con José María Farre. A ver, no digo necesariamente alimentos sin IVA, pero sí, a ver, lo que a mí más me preocupa es que el IVA es un impuesto que corresponde que recaiga sobre el consumidor final. Así está estructurado en la propia normativa. Pero, ¿qué pasa? Aquellos que tienen poco dinero disponible, la gente, o sea, es regresivo el IVA en este caso, porque todo su ingreso se lo gasta en bienes que están alcanzados por IVA. Y si la tasa de los alimentos es, por ejemplo, el 21%, que la mayoría de los alimentos es ese porcentual, efectivamente el daño que le hace a esta persona, donde tenemos un 40% de pobreza en la Argentina, efectivamente el daño es enorme y le disminuye totalmente su posibilidad de consumir comida incluso sana y razonable que podría alcanzar. Entonces yo lo que creo es que hay que analizar seriamente los efectos que podría generar que en la última etapa, en la venta al consumidor, por ejemplo en el supermercado, la alícuota, el porcentual, perdón, que se cobre sea, por ejemplo, el 3%, el 4%, el 5%. Esto sucede así en muchos países del mundo, donde los alimentos, en su gran mayoría, no digo los alimentos de alta gama, no estamos hablando de caviar, es decir, 200 o 300 productos esenciales que la gente tenga la posibilidad de acceder, que se busque la forma de que el precio baje en consecuencia de una baja de alícuota, de porcentual. Claro, lo que estamos planteando es por lo menos alternativas. ¿Será cuestión de revisar el IVA sobre alimentos básicos? ¿Será cuestión de...? Y justamente por eso sabemos que podría hablar de todo, pero lo queremos llevar al eje de cómo hacemos para desactivar esta bomba de impositiva en Argentina. ¿Por dónde empezamos, José? Bueno, en primer lugar, estos 165 impuestos y demás, hay que destacar que hay 3 niveles de tributación. La nación, 1. Las provincias, 24, y 2.780 municipios y comunas. Pobre el contador que tiene que liquidar una empresa que desarrolla la actividad en todo el país. Entonces ese es un primer elemento. Segundo elemento importante, que no hemos citado todavía, es la administración tributaria. La DGI tiene más gente que el Ejército Argentino, son más de 20.000 para hablar de los agentes de la AFIP. Miren los que son dedicados en las 24 provincias, ni hablar de los 2.700. O sea que en este combo, en el gasto que hay, etcétera, no es solo el costo de los impuestos para los contribuyentes, sino el costo de la recaudación, que en definitiva recae en el presupuesto. Y si recae en el presupuesto es más gasto, y si hay gasto hay déficit, y si hay déficit, ¿cómo se cubre? Con más impuestos o endeudamiento o emisión, ¿no? Entonces, ¿podríamos simplificar esto? No esto sí. de la administración, sino el esquema impositivo No, argentino. yo creo que sí. Yo creo que primero que hay impuestos, tasas y contribuciones. Y las contribuciones o las tasas son un factor a veces muy importante de la corrupción. Porque para hacer un trámite hay que pagar una tasa. Entonces le dicen, che, escuchame, ¿querés que te lo agilice el trámite? Es decir, donde hay un trato más personal entre el funcionario y el contribuyente, el vecino, ¿no? Entonces hay que eliminar tasas que no respondan a una efectiva, eficaz servicio que te presta, claro. No potencial, ¿no? Ahí larga la lucha de las municipalidades para querer acaparar más, grande la jurisprudencia donde le ponen límite, pero creo que eso es una cuestión a revisar. Pero vamos a los temas más centrales. Como decía Carmen, 12 tributos recaudan el 92% de la masa. O sea, cualquier movimiento que haya en esos tributos es muy sensible a la recaudación. Entonces, yo creo que a nivel nacional
de donde habrá 50 de los 165 impuestos, podrían quedar reducidos a un impuesto esencial en la redistribución de la riqueza, el impuesto a las ganancias, y que saquen un montón de exenciones que están en la propia ley o por leyes paralelas. Por ejemplo, recién hablaba con una de las personas que están acá en el programa, decían los salarios no deberían pagar impuestos a las ganancias. A ver, ¿por qué no? El problema es el nivel. Claro. Ya que un CEO de una empresa, un juez que gana $1 millón de pesos, no va a pagar impuestos a las ganancias. Y sí, un monotributista o un autónomo. Entonces no pasa por la calidad del ingreso, sino por el quantum del ingreso. ¿Que hay que hacer eso? Subir los mínimos. Es más impuesto al ingreso. Más sí, que... en el mundo se llama impuesto a los ingresos, no a las ganancias. Pero lo que quiero decir, en el impuesto a las ganancias, si ahurgamos bien qué exenciones hay en la ley y en otras disposiciones paralelas, creo que podemos universalizar mejor la recaudación y que haya más contribuyentes. Ejemplo, en la justicia se eliminó las exenciones en el año 1996 de la justicia, de los jueces. ¿Vos? No importa. Fue tu firma. Hay que decir. Después hubo una acordada que dijo, no, los jueces no pagan. Muy bien. Después dijeron, che, para ahí, los funcionarios que están cerca de los jueces tampoco pagan. Y así se fue bajando la pirámide. Pero ocurre una provincia como La Pampa, donde esta actitud benévola respecto a la recaudación no pagan los empleos públicos o determinados. Claro, entonces, trabajar en Huinca, Renancó, y trabajar en Realicó, que están, no sé, a 100 kilómetros, es diferencia el trato que decía San Valente de la igualdad, la proporcionalidad, etc. Bueno, ¿qué haríamos rápidamente? 2 impuestos, ganancias e IVA. El IVA, que es general, de recaudación rápida, para no exponerme mucho, debería tratarse como en Europa, de IVAs diferenciales, según afectan a la alimentación, o para los artículos muy suntuarios, autos de lujo, etc. Con eso lograrías una mejor también distribución indirecta de la riqueza y un impuesto que vi ahí, que es el impuesto a lo interno, los autos de lujo, pues los grabás vía IVA y no vía un impuesto especial a esa actividad. Otro impuesto muy importante que es novedoso que se lo llame impuesto, que son los impuestos al trabajo, son las cargas sociales, al ANSES, etcétera. Si uno disminuye esa carga por el cual un empresario no toma empleado, desfinancia el sistema previsional, que por otro lado se ha engordado un montón de jubilaciones, o de privilegio, o algunos que no trabajaron nunca y las moratorias le permitieron incorporarse. Y no hablo de los más humildes, Mucha gente, mujeres o esposas o no sé qué, y que entraron y no debería haber algún grado de filtro. Pero, ¿qué hay que hacer para que esta impuesto al trabajo no afecte tanto? Y se hizo en el 2001, es tomar el monto que se ingresa a las cajas de jubilaciones para no desfinanciar al sistema, pero eso tomarlo como pago a cuenta del IVA. Esos fueron los famosos planes de productividad que empezaron a hacer y después se efectivizaron. Y aparte las empresas están con IVA, crédito acumulado. Sí, por supuesto. Pero además, podría el empleado joven que se jubila a los 65 varón, empieza a tributar después de los 30. ¿Y qué pasa en este periodo? Entonces, habría que permitir que esa persona entre en el trabajo formal, no tenga que pagar la patronal, digamos, contribuciones sobre eso, pero si esa persona estará en el mercado blanco, tendrá derecho a una jubilación futura digna, tendrá obra social y será un registrado acá. Perfecto. Otra tarea con respecto al impuesto al trabajo, y podemos hablar ingresos brutos que se citó. Muy interesante, yo voy a remarcar y nos vamos a tener que ir, pero te vamos a invitar otra vez, José, yo te digo porque de la confianza que tenemos. 2 cuestiones de mucha justicia que ha marcado él. Cuando ganancias es un impuesto, porque es el impuesto más justo y va sobre todos en forma proporcional a lo que ganas. Progresiva, no proporcional. Exactamente, no es lo progresiva, mismo. Digamos. Bueno, eso es fantástico, digamos, comparado con las distorsiones de los 165 impuestos. Y cuando le pedimos que saquen las cargas impositivas sobre el trabajo, eso es lo más justo que hay, porque a los chicos jóvenes les abre las puertas para que puedan entrar al trabajo, porque si no, realmente la distorsión en la entrada, para un empresario decir, tomo a un chico que de pronto le voy a tener que pagar el 40% más porque dentro de 45 años se va a empezar a jubilar, allí hay un estímulo muy concreto, así que realmente son 2 elementos centrales. Y toco el de ingresos brutos. En Argentina hay experiencias en la primer quinquenio de los 90 y ahora en el 2017, donde se firmaron
pactos fiscales. ¿Qué es un pacto fiscal? Es un convenio de partes, quien la nación y la provincia, y vamos a hacer este plan. En ese pacto fiscal estaba básicamente disminuir por parte de las provincias ingresos brutos. Eso en diciembre del 19 desapareció. ¿No era parte del pacto fiscal que las facturas de agua y de gas No tuvieran ingresos brutos. y de energía no tuvieran todos los extras? Bueno, en el pacto fiscal se combina un montón de acuerdos de más tal de evitar Pero muy estos bueno, tipos, ¿no? Claramente el impuesto de ingreso bruto también es la tercera distorsión. Gracias además por ser tan claro al explicar. Una última pastilla de nuestro amigo Sáenz Valiente y luego Enrique Lerner, un miembro de nuestro equipo especialista en temas de ciudad, entrevistado por Fernanda Romero. Eso es un tema muy grave que sucede en la mayoría de las empresas, en especial en la actividad agropecuaria, por los problemas del IVA, que existen saldos a favor del contribuyente. Parece una buena noticia, sin embargo es pésima, porque en realidad el impuesto que uno adeuda o que corresponde tributar es en función de lo que marca la ley. Cuando uno paga en exceso, ya sea por retenciones, anticipos, pagos a cuenta, percepciones que le cobran, cuando opera económicamente, evidentemente se produce esta distorsión también muy fuerte, donde el propio capital de trabajo del contribuyente, de la empresa, del empresario, lo tiene el fisco, y el fisco no lo devuelve, demora muchos años, muchas veces en devolverlo, y ni siquiera hay ningún tipo de actualización, con lo cual a valores nominales queda durante muchos años, y si logra, puede ser compensarlo de vez en cuando con los otros impuestos que le corresponden del mismo fisco nacional o provincial, porque también en el impuesto a los ingresos brutos se produce este efecto que es nefasto, porque, insisto, es un impuesto sin causa, es decir, no está causado en la norma legal, es plata que le corresponde al contribuyente y hay que devolvérsela o permitirle más ampliamente su compensación. Estamos con nuestro invitado, el doctor Enrique Lerner, odontólogo, doctor en odontología y docente universitario, pero que además ha puesto la mirada y el foco en la ciudad, y tenés mucho recorrido en eso porque venís trabajando en Civilitas hace mucho tiempo. Bueno, Enrique, presentate y contanos un poquito de ambas cuestiones, la profesional y también esta mirada de la ciudad tan importante para que en Civilitas lo miremos. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, la idea de mi profesión particular, en que aparentemente es bastante cerrada o en una pequeña oficina, uno nos obliga a tener un contacto todos los días con nuestros pacientes y charlando con ellos. Y eso, obviamente, a su vez, en mi práctica docente universitaria, uno puede evidenciar la problemática que existe en nuestra sociedad. De por sí, particularmente en nuestra ciudad de Córdoba, hay una carencia importantísima a nivel del tema salud y cómo se ha tratado en este último tiempo. Si nosotros pensamos lo que pasó en esta pequeña pandemia, 2 años que no se atendieron y a su vez una universidad cerrada en la cual tampoco se pudo trabajar. Nosotros, para hacer un cálculo, nosotros estamos atendiendo más de 2.000 pacientes por mes en nuestra universidad. Porque además, disculpame que te interrumpa, sí, la cuestión odontológica es una cuestión que para los pacientes es, digamos, muy onerosa, muy sí, cara. Y es un tratamiento y eso lo evidenciamos también en el tipo de tratamiento que están pidiendo. Antes uno quería salvar a lo mejor un tratamiento, recuperar una cavidad bucal, hoy estamos tratando de solucionar problemas, nada más. Y eso se ve, y junto con esos problemas uno ve los problemas que pasan en nuestra ciudad. La verdad que uno se fija en lo que está haciendo el intendente por ahí, estamos más preocupados en pintar un cordón o dejarla bonita en la ciudad, que sí, obviamente nosotros queremos una ciudad bonita, pero los problemas siguen estando. De hace 20, 25 años, por lo menos que yo tengo uso de razón, seguimos evidenciando problemas de cloaca, problemas de transporte, problemas de basura, de tratamientos, que siguen estando todos los días. Y bueno, obviamente, si nos permitís y si me invitás de nuevo, yo quiero seguir ahondando cada uno de esos temas en particular, abocado principalmente dentro de esta estructura de la Fundación de Civilita que nos permite seguir avanzando y trabajando por esto, es empezar a buscar cada punto en particular, pero no criticándolo, sino haciendo nuestro pequeño aporte y a lo mejor buscando una pequeña solución que pueda aportar para todos. Antes de cerrar, te quiero hacer una pregunta bien concreta del tema que te referías recién.
con el tema de salud, sobre todo de tu especialidad que es la salud bucal, ¿ves que haya algún programa nuevo después de la pandemia, alguna cuestión que la municipalidad haya iniciado? Lamentablemente, como decía, a lo mejor están más preocupados por a lo mejor un posible cargo eleccionario más en publicidades que preocuparnos por los problemas reales. Hoy, por lo menos, no hay ningún programa ni plan para abordar los problemas reales de esta sociedad. Bueno, Enrique, cortito el tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado acá con nosotros y seguimos para despedirnos con Sebastián y Carmen. Lo vamos a tener muchas veces a Enrique porque se va a especializar en recorrer la ciudad y también detectar el FODA de Córdoba ciudad y los puntos de dolor. Si le parece, Carmen, yo quiero cerrar el programa con el corazón abierto, ya no espiritual como fue la semana pasada, sino con el corazón del bolsillo. No es soportable lo que está pasando en la Argentina, no es soportable que en este momento estén discutiendo la posibilidad de un impuesto más, que es a la renta inesperada, digamos, porque Guzmán a través de eso pretende cerrar y siguen tratando de sacarnos la mano del bolsillo, además en una pecera muy chica, porque la mitad del país ya es informal, ya está en negro porque no se soporta más esta situación. Y esto no solamente a nivel nacional, ya no es solamente una cuestión de kirchnerismo, para decirlo de alguna manera, sino que aquí en Córdoba también. Aquí en Córdoba estamos entre PEC, ingresos brutos, las tasas inmobiliarias. En un momento de la Sota había dicho no les cobro mucho de inmobiliario al campo porque las retenciones, pero después vino otro y dijo le vamos a cobrar también el inmobiliario. Entonces ahora están revaluadas todas las propiedades, estamos pagando como tarados. Esto no es soportable y lo que van a lograr es que la gente o salgamos a la calle a combatir, digamos, para decirlo de alguna manera, en forma ciudadana, digamos, o alimentar la evasión. O sea, hay gente que dice, che, ya no pago más, y que se vayan a la miércoles, digamos. Yo, Seba, me gustaría hablarle a los jóvenes. Mi hija está estudiando en la universidad Derecho Tributario y dice, qué poco sabemos los jóvenes de los impuestos que pagamos. Ya que los jóvenes se están liberando de alguna forma, yo los invito a que se metan de lleno en el tema impuestos y en el tema impuestos en Córdoba, porque así sacamos a la luz y la gente joven es la que nos impulsa, nos acompaña, nos motoriza esta liberación de Córdoba. Y de paso consiguen también trabajo porque el impuesto al trabajo impide la parte de los jóvenes, como hemos hablado. Totalmente. Gracias, Carmen, gracias a todos y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Siempre abierta la posibilidad de participar en Civilitas. Entren a nuestra página y cualquier inquietud, cualquier idea sobre el FODA de Córdoba y sobre los puntos de dolor de la Argentina, bienvenidas, todas las ideas.